La Sociedad Ibérica de Arquería Histórica presenta Arco con H. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Comenzamos un episodio de Arco con H, un podcast de la Sociedad Ibérica de Arquería Histórica. En realidad, hoy deberíamos cambiarle el nombre a la asociación, porque Sociedad Ibérica de Arquería Prehistórica, porque nos vamos a trasladar mucho tiempo atrás, nada más y nada menos que al Calcolítico o la Edad del Cobre. Una época que marcó la transición entre la Edad de Piedra y la Edad de los Metales y que vino acompañada de grandes saltos culturales y cambios en las actividades humanas, no solo por el uso de nuevos materiales en herramientas, sino también por una mayor complejidad en las sociedades. Hace muy poco que cayó por mis manos este libro, El último cazador, de Antonio Pérez Henares. Es el tercer volumen de una trilogía ambientada en la península ibérica, que precisamente narra de forma novelada la gran transformación que supuso el inicio del Calcolítico en las poblaciones humanas, y donde el arco es el protagonista destacado. Os dejo por aquí un enlace, por si tenéis curiosidad. Muy recomendable el libro. Bien, para hablar de todo esto con más detalle tenemos a nuestra primera invitada, María Martínez Cacicedo. María es presidenta de la Compañía del Dragón y del SIA. Bienvenida, jefa. Hola. Hola María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, además, como en el SIA lo que nos gusta es el trabajo manual y sobre todo probar cosas antiguas, muy antiguas, hemos traído a nuestro segundo invitado, Samuel Castillo Jiménez. Samuel es técnico del Laboratorio de Arqueología Experimental del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana de Burgos, el CENIE. Bienvenido, Samuel. Hola, buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, vamos a ver, para poner un poco de contexto antes de empezar, hablamos del Calcolítico, Edad del Cobre o de cualquier periodo prehistórico o histórico en general y lo situamos en unas fechas aproximadas, años, décadas, incluso siglos arriba o abajo. Pero estos límites son muy difusos y su extensión varía mucho dependiendo del territorio en el que nos centremos. Las diferencias se van acortando a medida que aumenta la tecnología, se acortan los tiempos de viaje y se reduce el aislamiento de los grupos humanos. Pero concretamente en el Calcolítico, ¿entre qué siglos nos movemos? ¿Son los mismos en la península ibérica que en el resto de Europa o de otros continentes? ¿Qué nos podéis decir? Más o... María, Si te oigo adelante. un poquillo mal, me meto un poco en medio porque te oigo un poco mal. Sí, más o menos no hay mucha variación en Europa con la península ibérica. Estamos hablando como del 3200 hasta el 2200, más o menos. La verdad es que es un periodo súper interesante, porque la mayoría cuando pensamos en la prehistoria pensamos en el paleolítico, ¿no? Y ahí es donde nos centramos. Y a veces la prehistoria más reciente se nos olvida un poco. Entonces, esta además es una época súper chula porque hay un mogollón de transformaciones, cambia muchísimo la mente, que es lo más difícil o lo más fácil de cambiar, y las formas de vida. Las formas de vida sufren una transformación. Siempre se ha hablado un poco de la revolución neolítica y la verdad es que la revolución calcolítica no se la queda atrás. O sea, es un periodo de unas transformaciones muy importantes. Yo tengo una pequeña presentación que si no os importa la pongo, más que nada para que no se vea mi carito todo el rato, irlo variando un poco y voy a dar unas pautas así como un barnicillo general, ¿vale? Luego Samu va a entrar en una parte muy chula, porque Samu, aparte de todo, es un gran tallador y hace unas piezas que yo espero que enseñe alguna por cámara, porque vais a quedar aleladitos con las piezas que hace. Confiamos. Y bueno, si no os importa, os pongo un poco la presentación para apoyarme un poquillo, porque no sé ahí mi cara todo el rato. Perfecto, María. Pues todo tuyo. Vale, compartir. Vale. No sé si se ve bien o no. No, se ve. Un segundo. Presentación. Vale, ahora sí, ¿verdad?
Vale. Bueno, aquí lo primero que he puesto ha sido un poco la cronología, lo que preguntabas, lo que comentábamos, del 3200, el 2200, más o menos, y se dividen como en tres periodos grandes, ¿no? Cada uno destaca un poco por una cosa. Hay un calcolítico inicial que es de transformación del neolítico. En el neolítico hemos sufrido muchas transformaciones, se han dejado atrás formas de vida y se han cambiado por unas nuevas formas que no sé si en muchas ocasiones fueron buenas o malas, pero el espíritu de comunidad, el espíritu de grupo todavía se mantiene. Hemos cambiado el sitio, empieza a aparecer un poco la metalurgia y tal, pero dejamos de ser tan nómadas, nos hacemos más estables, pero bueno, se continúan ciertas espiritualidades y tal. Y eso en la transición con el calcolítico va a empezar a cambiar. Esa consolidación de aldeas permanentes va a hacer que la sociedad cambie con ella. Luego llega un calcolítico pleno, que es el que admitimos como calcolítico, que todo eso lleva a una gran expansión demográfica. Es un momento en que aparecen segundas explotaciones, por ejemplo, animales, aunque se empieza la domesticación en el neolítico, es ahora cuando empiezan la utilización de los segundos productos, ¿no? de la lana, de la leche, de las ovejas, y se empieza a desarrollar una pequeña élite. Y finalmente, el neolítico final coincide más o menos con la entrada del campaniforme, ¿no? El campaniforme, pues bueno, todos yo creo que nos suena un poco, ¿no? La difusión del vaso campaniforme, con una mayor jerarquización, con un incremento del armamento simbólico, aunque ya lo existía desde el principio del calcolítico, que luego es un poco lo que vamos a hablar, esa exhibición de poder, ¿no? Y de poderío. Y lo que es curioso es que, por ejemplo, el campaniforme comienza cuando todavía no hay un cambio demográfico. Es decir, se importa primero la moda, tenemos primero la moda, y ya al final del calcolítico, al final del campaniforme, es cuando empieza a cambiar la población y empieza a entrar población del centro de Europa. Cortarme cuando queráis, porque como no oigo muy bien, pues no sé, ¿vale? Bueno, esto es un poco lo mismo, ¿no? El tal. Lo que comentaba, el calcolítico pleno es el gran cambio. Hay un cambio social muy fuerte, con grandes asentamientos permanentes. Por ejemplo, esta semana pasada he estado en Los Millares, que es el gran centro por extensión del calcolítico. Bueno, a ver, creo que he pasado varias de golpe. Bueno, y por ejemplo, perdonar un segundo porque voy a dejar de compartir y me voy a organizar porque me he ido de Madrid. Espera un segundito. ¿Lo ves ahora? Vale, tienes una conexión prehistórica, ¿eh? Bueno, sí, perfecto, pues ya te digo que solamente me pasa con SIA, porque el trabajo no me pasa. Bueno, estaba hablando un poco del campaniforme. No sé dónde me he quedado, pero estaba hablando del campaniforme, ¿no? El campaniforme es el calcolítico final y es un poco también un cambio total. En ese campaniforme, que se conoce sobre todo por los vasos campaniformes y tal, llegan nuevas formas de prestigio. Y dentro de esas nuevas formas de prestigio, una importante es bueno, iba a decir la presencia, pero no es verdad, porque la presencia la ha habido en todo momento de la arquería. Pero aquí, por ejemplo, es muy característica esta figura, que, esto es de un enterramiento. En el enterramiento lo normal es que vaya la cerámica campaniforme. Suelen ir brazaleras de arquero, que esto, por ejemplo, hay un artículo en una de las revistas sobre si es o no es un brazalero de arquero. Esto se ha discutido mucho. Hay autores que dicen que seguramente sí, que iba apoyado en una brazalera de cuero y está iba encima. Hay otros que dicen que quizá fuera para afilar las flechas, ¿vale? Esas primeras flechas de
de bronce, un poco de cobre, así un poco duras que se me llaman fácilmente. No se sabe muy bien. Es verdad que en traceología hay algunos que tienen huellas de afilado, hay otras que tienen huella de haber pasado la flecha y hay otras que no tienen huella de nada. Entonces tampoco son muy definitivas. Es un periodo, el calcolítico, en que sobre todo hay puntas de flecha de sílex, siguen siendo las más normales. ¿Por qué? Porque las otras, las de bronce, siguen siendo de prestigio. Hasta el final del periodo, muy poca gente puede tener bronce y es mucho más fácil hacerlas de piedra, sobre todo si las vas a romper, que hacerlas de bronce, ¿no? Luego ya esto cambia. Bueno, no quería hablar. Bueno, dentro de estos hay varios poblados que son muy importantes. Uno son los Millares, que está en Almería, cerca de Almería, que es un poblado muy interesante. Es seguramente de las primeras ciudades de toda Europa. Consiste en un gran poblado fortificado, tiene varias fortificaciones, tres líneas de muralla, tiene torres, tiene unas bastiones semicirculares, tiene unas troneras para tirar flechas que además llegan así como hasta la base de la parte, muy interesante, tiene un montón de fortines exteriores que vigilan todo el conjunto. Realmente es un poblado donde se nota que están haciendo una demostración de fuerza y poderío, ¿vale? Y también tiene una necrópolis muy importante con parte de las tumbas que están fuera del poblado y parte que han quedado como media. Se dice que podría haber tenido más de 1000 habitantes, que es una población enorme para ese momento, y es el modelo clásico. La verdad es que el que no lo conozca debería ir, porque es una maravilla de yacimiento. Luego el otro yacimiento, bueno, este es el yacimiento de los Millares, con sus 3 líneas de defensa, con lo que eran las ciudades, y estas de aquí son los enterramientos, que por aquí hay más, y luego en todas estas zonas aquí hay como un foso, y vamos, natural, ¿no? Donde pasaba un río, por aquí pasaba el río, entonces estaban en una posición muy buena, y se extendieron, esa cultura al lado de los Millares se extendió en gran parte de Almería y llegando un poco a Murcia y tal. Esta es otra fotografía del mismo. El otro gran centro es Valentina de la Concepción, que es seguramente el más grande, que luego seguramente Samu nos va a hablar de él, porque va a hablar de unas puntas muy características de aquí, y es muy grande, tiene una gran concentración de estructuras y grandes monumentos funerarios. Aquí es donde se han dejado la pasta, o sea, se han encontrado objetos de prestigio, de marfil, de oro, de cobre, cosas traídas de fuera, yo qué sé, huevos de avestruz, ámbar, cosas que no existen y que reflejan cómo el comercio y el intercambio llegaba perfectamente. Este es otro yacimiento, Zambújal, en Portugal, que también es muy característico, y también es un poblado con varias fases constructivas, y es ya de la parte final. Esto, aunque no es calcolítico, es una de las flechas que se encontraron, porque es para ir un poco ya a nuestro asunto que nos interesa. Es una de las flechas que se encontró en la cueva de los murciélagos. Es neolítica, además neolítica, últimamente las dataciones cada vez la adelantan más, pero ya se puede ver como, o sea, pues eso, está hecha de caña. Se han encontrado también unas cuerdas de arco súper interesantes que están hechas con tendones, lo que demuestra el poderío y el buen hacer de esta gente, con lo cual durante el calcolítico es seguir un poco la tradición. Los arcos se supone que son arcos rectos simples, pues eso, con una cuerda normalmente sería de tendón o quizá de fibras naturales, porque, por ejemplo, esta de los murciélagos, primero se pensó que era de esparto, porque ahí se han encontrado varias cosas de esparto, y luego resultó que no, que era de tendones. Y flechas de este tipo maravillosas. Las tipologías de las flechas son muy variadas, o sea, tienen folináceas. Voy a pasar un poco porque yo sé que a lo mejor Samu entra más en este apartado de las flechas. Luego tienen con forma, estas que empiezan a ser espectaculares, puntas triangulares, con pedúnculo. Estas
que son muy características y que luego las veremos. Y a final de periodo empiezan a aparecer puntas tipo palmela. Estas ya son de cobre. Sirven tanto para, bueno, tanto no, unas empiezan siendo como para lanzar y tal, y luego se aplica el mismo proceso a las puntas de flecha. Eso también hay un artículo que todo el mundo que quiera que lo puede ver en Algarada, ¿no? Estas puntas nos habla de que no hay una gran revolución técnica respecto al neolítico. Realmente las puntas que se venían haciendo se siguen haciendo, no hay una cosa tal. Lo que sí hay es un cambio fuerte, ¿no? Social. Hay una producción especializada, hay una producción para objetos de prestigio que cuando aparecen en las tumbas aparecen sin tocar, sin haber sido estrenadas, aparecen normalmente todas dispuestas así, con lo cual debían estar metidas en algún tipo de carcaj. El carcaj se ha perdido y han quedado, claro, la flecha también, solo han quedado las puntas de flecha, pero presentan una disposición de eso, de haber estado, y seguramente estarían acompañadas de su arco. También vemos que hay más conflictos, las fortificaciones, los bastiones, nos hablan de que es una época más complicada. Las heridas halladas en alguno de los esqueletos de flechazos también nos hablan de que no era una fecha, o sea, un momento muy, muy de paz, sino que era un poquito escabroso el momento. No sé si esto ha acabado. Ha debido acabar. Entonces, os voy a poner para veros. Pues eso, en general es un momento muy interesante, es un momento de cambios. No sé, Miguel, ¿alguna pregunta así? Muchas gracias, María. Te quería hacer alguna pregunta, pero no sé si me vas a poder responder si no me oyes. Te digo fatal. Si no te importa, pónmela en el chat y así te puedo contestar. Vale, entonces vamos a pasar a Samuel y ahora te escribo. Vale, Okay. como quieras. Bueno, espera, una conclusión final antes de pasar a Samuel. Vale, nada, eso. La conclusión final es eso, que es una época que bueno, no tiene el relumbre de otras épocas, es una época súper interesante, tiene algunos yacimientos que son espectaculares. La parte de Valencina con las tumbas que ahí se encuentran son súper interesantes. Y eso, y invitar un poco a quien no esté acostumbrado a esta época a investigar sobre ella, porque de verdad que va a sorprender un montón todas las cosas que ocurren en poco tiempo. Y bueno, en poco tiempo, un milenio, pero bueno. Y nada más, te dejo que pase, que empiece Samu. Ok, muchas gracias, María. Samuel, pues vamos contigo, todo tuyo. Bueno, pues el tipo de puntas de las que hablaba María son estas puntas de aquí. Esto es una réplica. Y son lo que se conocen como puntas de base vaciada o han tomado el nombre del yacimiento como puntas de Montelirio. Técnicamente hablando son lo que a nivel coloquial conocemos como una virguería absoluta. Desde luego estamos hablando de artesanía especializada y producida en masa. Son un tipo de puntas, bueno, de hecho, a mí se me hace un poco conflictivo llamarla punta, porque punta denota una funcionalidad. Y estamos hablando de un conjunto que no presenta ningún tipo de marca de uso en el registro. Cuando, bueno, en la publicación sobre este tipo de piezas lo dejan claro, que es que no existe ningún tipo de utilización al respecto. Por tanto, fueron útiles, creados específicamente para acabar en este enterramiento, más concretamente en la cámara grande del Tolos de Montelirio. Son un tipo de piezas que pensaríamos a priori que están realizadas en sílex, pero no, están realizadas en un material que se conoce como milonita, del cual no se conocen los acabamientos todavía, pero sí se han hecho los distintos estudios petrográficos y se sabe pues, lo que es este material. Y probablemente están talladas bien a partir de preformas, y esto podría hablar de la comunicación personal de una de las personas
que estaba involucrada en esta investigación, que presuponían que podían ser soportes cortados artificialmente, o bien lo que nos indica pues, la mayoría del resto de yacimientos, que son preformas talladas. Y una vez se obtenía la morfología exterior de la pieza, el delineado exterior, mediante un punzón de cobre y presionando con muchísimo cuidado, se reducía el interior de la pieza, con el objetivo de despejar dos aletas muy elongadas. De hecho, están clasificadas entre piezas de, no sé cómo le llaman exactamente, pero aletas pronunciadas y aletas muy pronunciadas. Y mediante el vaciado por presión se lograba conseguir este tipo de piezas que, como ya digo, son espectaculares. Además, se presupone por la similaridad morfológica que presentan entre ellas, apenas hay dispersión, que la participación de muchos artesanos sería errónea. Probablemente estemos hablando de una producción de una o muy poquitas personas, porque ya digo, la similaridad morfológica y tecnológica es impresionante. Por tanto, eso, estaríamos hablando de una, dos, tres, como mucho, personas especializadas realizando este tipo de piezas. Y bueno, más o menos eso es al respecto de este tipo de puntas. Sí, gracias, Samuel. ¿Samuel? Sí, Sí, vale, tú sí sí, me os oyes. escucho, sí. Sí, vamos a pinchar a María porque tenemos un problema. Te quería preguntar, entiendo que las puntas de flechas sí que nos han llegado hasta nuestros días, es mucho más fácil al ser piedra o más adelante ya de cobre o de bronce, pero tanto los arcos como los propios vástagos de las flechas es más complicado que se hayan mantenido, ¿no? Sin embargo, nos contaba María, ¿no? Que hay algunas que están fabricadas con caña. Eso en los yacimientos se puede intuir por algún resto que esté en las puntas qué maderas o qué estaban utilizando para los arcos. No, o sea, puedes hacer Creo, conjeturas, por ejemplo, si no, encontraras. ¿Cómo? no, perdona, es que no te oigo, entonces no sé si hablas o no. Vale. Nada, habla, perdona. Intuir la madera con la que se hacían los arcos es la pregunta. Sí, más o menos, sí. A ver, tú puedes conocer parcialmente el registro, o sea, en el registro sí que hay un tipo de madera me he trabado. En el registro sí encontramos restos de madera, pero en forma de carbón. Tú puedes Ujú. saber algunas de las maderas a las que tenían acceso estas poblaciones haciendo los estudios antracológicos o la identificación de las especies a través de los carbones. De ahí a inferir el tipo de madera que se usaba para hacer los arcos, eso entra más dentro de la categoría de salto de fe. Si no tienes el propio útil, yo suelo ser Sí, muy sí. conservador. Si no lo tienes conservado en el registro, tú puedes hipotetizar, especular, en base, tienes los registros polínicos, por tanto sabes qué especies vegetales había y con estudios etnográficos, experimentales, lo que sea, puedes llegar a diagnosticar, mira, X maderas son las mejores para hacer arcos. Yo es verdad que de hacer arcos no tengo ni idea, lo confesaré ya. Pero tú puedes llegar, o sea, a hipotetizar con ciertas ideas, pero nunca vas a saber exactamente las maderas que se usaban si no tienes en el registro. A partir de la flecha de los murciélagos, que tú puedas decir, vale, pues probablemente más grupos neolíticos, más grupos calcolíticos usaran estos métodos para su fabricación de flechas. Pues probablemente estés en lo correcto, pero nunca lo vas a saber a ciencia cierta. Normal, sí, sí. Es la ciencia Yo creo ficción más que la ciencia. que las únicas, no sé si ha terminado Samu de hablar. Sí, Sí, dale, dale. Vale, yo creo que las únicas flechas así de madera como tal encontradas en la península ibérica han sido las de los murciélagos. Esas eran de caña, pero cuando además decían que la caña no puede, bueno, eran de caña y de madera de olivo, que la caña estuvo muy controvertida durante mucho tiempo diciendo que no se puede usar para flechas, aquí las usan. Estas en concreto tienen caña y luego tienen una parte más dura de madera de olivo cerca de la punta.
seguramente para evitar la rotura por ahí. Otras que se han encontrado de épocas similares en Europa, la verdad es que se utilizan muchas maderas muy distintas. Las maderas son un poco de lo que encuentras por tu zona y que te viene bien. En algunos sitios se usa, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? El cornejo se usa bastante, la rosa canina, o sea, todo lo que sean varas de un diámetro que no haya que tocar mucho y que sea flexible se utiliza. Lo que pasa es que, claro, pues lo que supongo que habrá dicho Samu, la conservación es muy difícil. Una vez que está carbonizado, como no esté allí, no identifica si era una flecha o qué era. Los otros referentes que hay en la península de cosas así de madera es el yacimiento de la Draga, ¿no? Con los arcos de la Draga y alguna cosilla. Y ahí son de olmo, que se usaban mucho en esa época. Y yo creo que las flechas eran de viburno, creo que había algún trocillo de viburno, que también es una planta que se utiliza mucho. En algunas, yo no sé en estos yacimientos, yo no sé si tú lo sabes, Samu, yo creo que aquí no se han encontrado rastros de pegamento. En algún sitio sí que se han encontrado rastros de pegamento en el extremo de la flecha. Yo creo, aquí yo no he oído, En Montelirio, que yo sepa, no me no. suena Todas las ninguno. piezas, o sea, están sin utilizar. No. De hecho, se les llama puntas porque son apuntadas y tienen forma de punta de flecha, pero nunca se usaron como tal y no hay, ya digo, no hay restos de mangue, no hay, bueno, madera conservada desde luego que no hay. Entonces, es un caso peculiar. No. Ok, entiendo también que no sé si en este periodo nos habéis puesto algunas imágenes de diferentes tipos de puntas. Imagino que ya estaban muy especializadas en función del tipo de presa al que se quería cazar. Arpones para pesca, para grandes mamíferos. ¿Eso ya existía, esa diferenciación? O sea, respecto al tipo de punta De para punta, el sí. tipo de... yo, bueno, no conozco casos de grandes puntas de proyectil en periodos más allá del Paleolítico Superior, serían las hojas de laurel. De hecho, en el propio Solutrense ya hay puntas que se consideran o se hipotetiza que pueden ser para arco, pero en principio una punta, o sea, cuando ves los estudios morfológicos, todo tiende a ser elementos triangulares de pequeño tamaño y da igual la presa en la que se haga. Cuando ves convergencias morfológicas en prácticamente todo el neolítico europeo, convergencias morfológicas, entendedme, no tipológicas. Estamos hablando de proyectiles apuntados que pueden ser así o pueden tener la base retocada de X forma, puede ser. Pero bueno, hablamos de proyectiles que sean funcionales para arco y que, aunque la morfología varíe o nos dé la sensación de que es una punta distinta, los objetivos y las presas son las mismas. Vaya. Ok, gracias, Samuel. María, ¿querías comentarnos? No, es que no he oído la pregunta. Perdona. No te he oído. Vale, hoy va a ser complicado contigo. Jolín, de verdad, pero es que no veas lo difícil que es sin oír nada. Vale. Pues vamos a ver si... Es que, claro, te lo tengo que escribir y vamos a tardar un poquito más. No sé si me oyes ahora. Ahora mismo sí. Aprovecha. Vale, vale. No, que le decía a Samuel que había muchas tipologías de nada. Bueno. Tipologías de flechas, dices. De puntas, sí, para distintas especies de caza. Ya sea puntas de Sí. arpón. Creo más o menos haber entendido la pregunta. Quizá te conteste otra cosa que no tiene nada que ver, ¿vale? Pero sí, yo creo que lo ha contestado Samu. Las tipologías dependen de lo que vayas a cazar. No cazas igual un conejo que un jabalí. Entonces, el arma que llevas y la flecha que llevas va en consonancia a lo que vayas a cazar o a lo que vayas a matar. O sea, no vas tampoco igual a enfrentarte con un enemigo que a cazar un conejo. Llevas un tipo de arma distinto. No sé si es eso lo que... y luego hay muchas tipologías que aparecen en este periodo que son, como ha dicho Samu,
son de gran especialización y que no las hace cualquiera, ni las posee cualquiera. Y esas en muchos casos no son las de Montelirio, no son para usar, porque se rompen con mirarla, son para presumir, son para decir que te has enterrado con esas puntas que solamente las puede hacer tal artesano maravilloso y nada más, igual que si te entierras con un objeto de oro o con un objeto de ámbar. Es un objeto de prestigio, lo que denota también la posición de estos artesanos que hicieron estas piezas. Son piezas que tienen un valor intrínseco y es eso, es un objeto de prestigio, no están relacionados tanto con una caza o con un tal, sino con lucir un poco tu poderío. Realmente en el yacimiento de Valencina hay un montón de enterramientos que está la dama de marfil, por ejemplo, que está enterrada con un montón de marfil. O sea, son enterramientos que lo que van es un poco a decir lo que tienes, ¿no? Y a lucirte. Esto también es algo que diferencia este periodo con periodos anteriores. En periodos anteriores el grupo era lo importante, ¿no? El tal, y aquí empiezan a destacar y empiezan a ser el individuo lo que es importante. Eso es un cambio muy importante porque sigue hasta nuestros días, ¿no? No prima tanto el grupo, por lo menos en nuestra sociedad, como el individuo, ¿no? Y tanto tienes, tanto vales. Ese tanto tienes, tanto vales, pues viene de estos momentos y es aquí donde se produce ese cambio profundo de mentalidad, de guardar, de dejarlo, ¿no? De la herencia, de tal. Y eso lleva muchos cambios mucho más profundos, lleva cambios de especialización de trabajo, donde si te toca estar moliendo harina, pues te vas a pasar 15 horas moliendo harina. ¿Sabes? Antes molías 3 horas harina para tu familia, que ya era una puñetada, pero es que ahora te tiras 15 horas moliendo harina para que alguien se lleve el beneficio de tu trabajo. Y eso, todas esas transformaciones suceden en este periodo. Y eso es muy importante. Ese perder el sentimiento del grupo de tal por el primar el individual es una transformación profunda. Y además son transformaciones que se producen antes de haber cambios genéticos, no es una transformación que nos venga de fuera. Esa transformación se produce antes de que nos vengan reemplazos genéticos de Centro Europa. O sea que es un momento muy curioso, la verdad. No hemos cambiado mucho desde entonces, por lo que parece. Samuel, quería preguntarte una cosa. En el CENIE, aparte, imagino que intentaréis reproducir con técnicas, bueno, pues instrumentos, puntas de flecha en este caso. ¿Luego las probáis también en alguna situación? O sea, Bueno, a ver. Es que yo estoy como técnico, entonces dependo mucho, yo no hago investigación por mi cuenta. Dependo de que una persona me contrate para hacer investigación o que entre dentro de un programa experimental en el que la probemos. Pero cuando en mi temporada de doctorando, hace unos años, sí que hicimos pruebas con algunos tipos de proyectiles y sí, probamos puntas de flecha, probamos su eficacia, o sea, disparamos distintos proyectiles con arco, vaya. ¿Y aguantaban? ¿O era...? Una punta de sílex sí. Al X número de impactos, o si el impacto inicial es grande, se parte. Y deja además algo que llamamos marcas diagnósticas de impacto, que es una serie de fracturas que solo se pueden producir, o bueno, se producen en gran medida cuando hay un componente de fuerza aplicado de forma perpendicular al eje longitudinal de la pieza. O sea, ahí nos deja una serie de tipos de fracturas que los tenemos muy bien estudiados, que se conocen muy bien y que es de hecho lo que nos diagnostica que algo ha sido utilizado como punta de flecha, que es que tenga esa fractura por impacto. Bueno, desde entonces algunos seguimos rompiendo flechas a diario prácticamente. Yo las rompo, pero cuando las hago. Bueno, pero pocas, rompes pocas. Rompo unas cuantas. Rompo unas cuantas. Genial, pues yo creo que lo vamos a dejar por hoy ya. No sé si tenéis alguna cosa más que aportarnos. Invitarnos a un día a una demostración o a un taller práctico.
Y bueno, tengo tu Instagram, Samuel, lo pondremos por ahí y he visto algunas cosillas que están muy chulas, que tienen muy buena pinta. Muchas gracias. Si yo no me dedico tanto a las puntas de flecha, me dedico a otro tipo de proyectiles, pero sí, de vez en cuando alguna subo. En el SIA no somos tan estrictos. Cualquier cosa que tenga algo de relación nos gusta, nos encanta. Vale. María. No nos oye. Bueno, pues No. vamos a dejarlo por ahí. Ha no os sido oigo. un poco accidentado el audio. Así que esperemos que en el siguiente episodio salga todo un poquito mejor. Muchas gracias, Samuel. Muchas gracias, María. Muchas gracias a vosotros. Y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.